Hoy día vamos a revisar la llamada conspiración de las Torres Gemelas. Por un lado, la historia oficial, Dr. File, y por otro lado, lo que iremos descubriendo poco a poco en nuestro programa. Así que encomendémonos a las buenas energías, querido Ignacio, esta noche con todos los amigos en casa, porque para partir uno tiene que decir una pequeña cosa. El número 11 es un número maestro. El 11 de septiembre es una fecha simbólica para nuestro país especialmente y también para el mundo entero con las Torres Gemelas. Por lo tanto, uno tiene que señalar que el número 11 es un número que señala un camino espiritual de alto nivel e incluso muy incomprendido por la gran mayoría, pero donde hay un 11, hay un número maestro que significa esto, un camino espiritual de altísimo nivel. Digo esto porque los hechos que vamos a revisar hoy día, del 11 de septiembre del año 2001, desde mi punto de vista, van a iluminar las décadas por venir. A partir de lo que nosotros vamos a hablar hoy día acá y que otras personas también la han hablado en otras partes del mundo. Pero van a iluminar. Para iluminar, partamos con la historia oficial. La historia oficial, ¿qué es lo que dice? 4 aviones fueron secuestrados por 4 células compuestas por supuestamente 19 yihadistas islámicos liderados por un tal Osama Bin Laden, que coordinó toda una operación de ataque contra Estados Unidos desde una cueva en Afganistán. En las Torres Gemelas murieron 3.000 personas, 6.000 quedaron heridos y hubo 24 desaparecidos. Eso es lo que señala la historia oficial. Se destruyeron en esa ocasión primero 3 edificios, la Torre Norte, la Torre Sur, el edificio 7 y después el Pentágono. Los vuelos secuestrados, supuestamente, según la historia oficial, fue el vuelo 11 del American, que chocó contra la Torre Norte a las 8:46 horas. El vuelo 175 de la United Airlines, que chocó contra la Torre Sur a las 9:03 de la mañana. Eso yo lo vi en directo porque en aquel entonces trabajaba en prensa de Canal 13. Me acuerdo perfectamente. Ahora, recordemos que fue un atentado, lo que se ha explicado con la historia, ¿no? Un atentado diseñado para que la segunda torre colapsada, el segundo impacto de avión, pudiese verlo el mundo entero por televisión. Porque entre el primer y el segundo colapso, el primer y segundo choque, digamos, entre el avión y el edificio, se produce esta alarma colectiva, no solo en los departamentos de prensa, sino que prácticamente en todos los lugares donde en el mundo había un televisor encendido. Se estaba atacando el corazón del centro financiero de los Estados Unidos. Vaya qué impacto. Pues bien, el vuelo 77 de la American Airlines, según la versión oficial, chocó contra el Pentágono a las 9:37 de la mañana y el vuelo 93 de la United chocó en un campo abierto en Pensilvania. Pues bien, estos fueron los acontecimientos iniciales, una coordinación maestra y una precisión de relojería, sobre todo, particularmente en la maniobrabilidad para acercarse a los objetivos en los 3 primeros, porque el vuelo 93 se perdió, según lo que cuenta, por el conflicto que hubo adentro del avión. Exacto, del cual se han hecho documentales y películas por la épica que se vive internamente, ¿no? La versión oficial sigue diciendo lo siguiente, pues. Inmediatamente después, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Primera gran consecuencia, ataque a Afganistán. Empieza la guerra contra el terrorismo.
empieza la guerra contra el terrorismo y Estados Unidos inicia una brutal guerra contra Afganistán buscando a Osama Bin Laden. Primer gran elemento fundamental. Eso ocurre y se detona. La segunda consecuencia fundamental para la historia es que se detona nuevamente la segunda gran guerra contra Irak, o la guerra de Irak, que termina con la vida de Saddam Hussein. Exacto. Y con la toma de todos los pozos petroleros oportunamente, junto con Afganistán instalándose Estados Unidos allá y manteniendo estas dos guerras. La tercera consecuencia tiene que ver con lo que se llamó la doctrina Bush, querido Ignacio, donde se suprimen las libertades individuales de la ciudadanía estadounidense. Ahí nos vamos a detener un poco. Seguimos revisando los antecedentes de esta llamada conspiración de las Torres Gemelas. Recuerda que estamos regalando libros en nuestra cuenta Twitter, @mentiras_la_red, Ecología Política en Chile, Naturaleza, Propiedad, Conocimiento y Poder. Y este libro para los más chicos en casa, Cuento de Canto. Libros que te puedes llevar a casa solo si aciertas a la respuesta correcta. ¿Cuál fue el tercer edificio en colapsar el 11 de septiembre de 2001? Si crees que fue el Pentágono, retuitea. Si estás seguro que fue el edificio 7, favoritea. Si has estado atento al programa, Dr. File ya dio la respuesta correcta hace breves minutos. ¿Cómo vas? 115 versus 535. Está muy fácil la... Empezamos a ver una importante participación de nuestros amigos y una balanza bastante inclinada. Muy fácil de nuevo la pregunta. No diga eso, Dr. File. La gente tiene que concursar para ganar libros. Recuerda, puedes seguir concursando para llevarte estos textos en nuestro hashtag DrFileMB, @mentiras_la_red. Dr. File, continuamos. Tenemos más libros en todo caso para regalar, así que no se preocupen. Nos están llegando diferentes Claro, partes. ¿verdad? Que como tenemos semana doblete, sí, especial vacaciones de invierno, mañana más libros regalamos en nuestra sección. Pues bien, después de la guerra contra Afganistán y la guerra contra Irak, uno se tiene que detener, al menos en la tercera gran consecuencia. Hay muchas otras consecuencias, obviamente, por efectos del programa. Yo seleccioné estas tres grandes consecuencias. La tercera consecuencia es lo que se llamó la doctrina Bush. Y uno tiene que detenerse acá un poco porque Bush envió inmediatamente de ocurrido este atentado lo que fue la llamada ley patriótica. Una ley patriótica que fue aprobada en el Congreso, pero que significó que el FBI podía espiar los registros de cualquier ciudadano estadounidense sin una orden judicial, intervenir teléfonos, registrar la casa de cualquier ciudadano estadounidense. Otra parte de esta primera ley patriótica fue detención de cualquier persona sospechosa. Se suprimió el habeas corpus y también se legalizó la tortura por la ley patriótica de Bush. ¿Dónde quedó el país de las libertades individuales? Ahí estamos. Inmediatamente después, en el año 2007, 6 años después, Bush promueve y aprueba en el Congreso lo que se llamó la Ley de Crímenes del Pensamiento. Es decir, comenzaron a perseguirse a todas las personas, por ejemplo, que manifestaban o promovían un sistema de creencias extremistas. Pero la calificación de extremista las ponía el gobierno. Entonces, con esta ley de crímenes del pensamiento, se suprimió todas las manifestaciones en Estados Unidos. Hacer hoy día una manifestación o una protesta en Estados Unidos puede significar que los tomen sin ninguna orden y los hagan desaparecer, etc. Desde el año 2007. Y la tercera ley, Bienvenido Mundo, aprobada en julio del año 2008, que fue la Ley de Vigilancia Extranjera. ¿Qué significa Con eso? esta ley, Estados Unidos, los servicios secretos, la policía de Estados Unidos, tiene el derecho, según ellos, de espiar las comunicaciones de cualquier ciudadano del mundo, sin orden judicial.
Por lo tanto, el espionaje se hace legal. Y también, obviamente, la inmunidad de todas aquellas compañías de las telecomunicaciones que facilitaban las comunicaciones para todo esto. Uno tiene que señalar estas consecuencias. ¿Por qué? Porque pasados los primeros meses del atentado contra las Torres Gemelas, comenzaron a ser detenidos sin ninguna explicación muchísimas personas. Desaparecían y el gobierno lo que hacía era contar. Hoy día capturamos a tantos, hasta que llegaron al número 1000. 1000 detenidos sin una orden judicial en Estados Unidos. Fue el momento en que la prensa o alguien salió a hacerle preguntas. Por lo tanto, uno tiene que darse cuenta que se estaba instalando un sistema represivo que está hasta el día de hoy gobernando Estados Unidos. Porque la pregunta es la siguiente: si el atentado a las Torres Gemelas significó toda esta represión, esta pérdida de la Cuarta Enmienda de Estados Unidos, la abolición del habeas corpus, significa que en realidad, en vez de ganarle al terrorismo, perdió la guerra a Estados Unidos contra el terrorismo, o al menos la perdió todo lo que fue la ciudadanía. Las Torres Gemelas significó que el pueblo estadounidense comenzó a ser gobernado por una ley represiva que hasta el día de hoy rige en ese querido país. No solo se pierden las libertades, doctor Feil, en Estados Unidos a partir del atentado de las Torres Gemelas, sino que se comienza psicológicamente a vivir en una sociedad muy paranoica. Paranoica tremenda. Y bueno, dicho esto, que es la versión oficial, comencemos con la conspiración. ¿Qué dice la conspiración? ¿Qué dice la conspiración de esto? Que esta Torre Gemela, que este atentado de las Torres Gemelas, fue el inicio de lo que va a ser en el futuro la instauración de un futuro gobierno mundial que se va a reflejar supuestamente en una dictadura mundial. Eso es lo que dice la conspiración. Pero vamos desmenuzando este evento simbólico del mundo entero. Y partamos con la construcción de las Torres Gemelas. Vamos, señor director, con las imágenes de cómo realmente estaban construidas las Torres Gemelas, porque uno tiene que señalar que las Torres Gemelas, aquí estamos viendo la construcción, se ocuparon 200.000 toneladas de acero reforzado, que cumplían la norma E119, es decir, estaban capacitados para resistir temperaturas de 1100 grados por varias horas. El fierro reforzado que tenía en la estructura interior. El núcleo de las Torres Gemelas estaba compuesto por 1000 metros cuadrados con 47 columnas de acero reforzado que no se quemaba o que costaba muchísimo. Muchísimas horas, como bien dice, doctor. Con 97 elevadores, 417 metros de altura, 117 pisos, el orgullo de Manhattan. Pero lo importante, fueron construidas con un objetivo: resistir el impacto de los aviones. Así fueron construidas por los arquitectos y por los ingenieros. Tenemos unas declaraciones que hablen por sí solos. Vamos, señor director, con las declaraciones de los expertos arquitectos. Walked into the office and the first words that I heard was, a plane's just run into the World Trade Center. And my initial thought was, well, that's okay. It's built to withstand a 707. It did not seem possible that these towers that were designed to withstand the impact of a 707 could possibly collapse in such a short order of time from the time that they were hit. The majority of the jet fuel was burnt up instantly in the big fireball, and it was gone. The fires that
were left were office furnishings and carpet and things like that. A lot of things in these kind of buildings have to be fire resistant by nature. It's required by code. So there really isn't a whole lot of fuel in there to begin with. The media portrayed these fires as being extremely hot, but the fires were not that hot in World Trade Center 1 and 2. If you look at the NIST zone data, you could see this. And to use our own powers of observation, you could tell by seeing these fires and seeing black smoke come out the windows. That means that the fires were oxygen starved, and it was incomplete combustion. And so it was a low temperature fire. The heat from the fire supposedly softened the steel and thereby brought the buildings down. If you have a flame at 750 degrees, you can hold that flame under a steel beam forever, and you'll never reach a high enough temperature to bend steel, let alone melt it. So immediately I knew at that point that the official explanation was dead wrong. Claro. Uno tiene que decir lo siguiente. Era imposible que con el fuego de los aviones, según los expertos arquitectos, se hayan podido derrumbar, se haya podido quemar el fierro reforzado, el acero reforzado. Y uno tiene que señalar lo siguiente, porque afortunadamente tenemos estas declaraciones debido a que 25.000 arquitectos estadounidenses, ingenieros y técnicos expertos en la construcción de rascacielos de Estados Unidos firmaron una carta para pedir que se haga una nueva investigación sobre el derrumbe de las Torres Gemelas. Muchas preguntas, muchas suspicacias. ¿Y por qué no calza? Según todo lo que no se... Mira, estos edificios fueron construidos para resistir el choque de un 707. Primer antecedente. También hay que señalar que 1000 físicos dijeron que era imposible que se derrumbasen y firmaron un documento. Era imposible que se derrumbasen las Torres Gemelas de la forma que se derrumbaron por supuestamente el choque de 2 aviones. Afortunadamente, esto está saliendo recientemente y uno lo está contando porque los expertos lo están diciendo. ¿Qué sucedió ese día en el minuto en que George Bush... Veamos lo que ocurre en el minuto en que George Bush recibe la noticia. Mítica imagen donde Bush está de visita en un colegio de niños. Colegio de niños en la Florida. Vamos con las imágenes que hablen también por sí solas, porque estamos hablando de que se le está informando al presidente de Estados Unidos en vivo del ataque, y su reacción es la que vamos a ver a continuación. Señor director. Niños y niñas. Buenos días. Buenos días. Leed esto de forma rápida, ¿vamos? Mata. Sí, mata. ¿Vamos? Gato. Sí. Está bien, preparaos para leer las palabras de esta página sin cometer ningún error. Cuando el segundo avión chocó contra la torre, su jefe de gabinete entró en el aula y dijo al señor Bush: la nación está siendo atacada. Como no sabía qué hacer, ni había nadie que le dijese qué hacer, y sin un servicio secreto que le llevase rápidamente a un sitio seguro, el señor Bush simplemente se quedó allí y continuó leyendo Mi mascota la cabra con los niños. Pasaron casi 7 minutos sin que nadie hiciera nada. Mientras el señor Bush estaba en esa aula de Florida, se preguntó si debería haber pasado más tiempo en el despacho. Es increíble, Dr. File, cómo la realidad muchas veces supera la ficción. El contraste brutal de un atentado devastador
Y por otro lado, el presidente de la nación en un aula con niños leyendo un cuento infantil, sin saber qué hacer. O quizás... Pero ¿qué es lo que uno tiene que darse cuenta? Que el poder de Estados Unidos en las armas es un país de la guerra permanente, y le están diciendo a Bush que le están atacando las Torres Gemelas y se queda quieto. Autoatentado o atentado, conspiración o ataque terrorista islamista, es la pregunta. Vamos a los escombros, porque inmediatamente que caen las Torres Gemelas, bueno, afortunadamente aparecieron algunos grandes investigadores y comenzaron, mira, es verdad que los escombros fueron sacados inmediatamente en camiones, se empezaron a ocultar todos los escombros y se llevaban esos escombros hacia los basureros o quizás hacia dónde. Pero afortunadamente hubo algunos investigadores, particularmente de la Universidad de Copenhague, que lograron analizar los escombros de las Torres Gemelas y del edificio 7. Y lo que descubrieron ahí fue la presencia de lo que se llama nanotermitas. La nanotermita es un material que hace inflamarse o reaccionar todo lo que es el acero. Es un material para demoler edificios. ¿Y quién lo investigó? Se llama Niels Harrit. Doctor Feil, ¿encuentran esta sustancia que sirve para la demolición controlada de edificios? Tú lo dijiste. Y lo sorprendente es que, bueno, un investigador en Copenhague analiza esto y llega a la siguiente conclusión que dio la vuelta al mundo de lo que se encontró en los restos de las Torres Gemelas. Señor director, vamos con las declaraciones de Niels Harrit. Copenhagen, Denmark, and I got involved with a team of scientists, which also counts Stephen E. Jones, Kevin Ryan, etc. A total of 9 people, and in a kind of research investigating the dust from the collapse on south of Manhattan. And in the dust, we found what we characterize as unreacted thermitic material in the shape of some very tiny red-gray chips, which have different properties. Most importantly is they're still reacting, some of them, and in the reaction they produce molten iron, which is the prime indication of a thermitic reaction. And such a reaction can be used to destroy steel structures. The ingredients are much smaller, which means they're reacting faster and they are more easily ignited. 2, due to the process of producing nanothermite, you have the option of putting in other stuff, other chemicals, which converts the thermite reaction into an explosive reaction. We do not know which role is played by the red-gray chips that we found in the dust. But we know, and this was already totally clear before we started investigating the dust, that both explosives and incendiaries were used in the controlled demolition of World Trade Center. This is quite obvious because of other observations, the molten iron and other findings in the dust, that both explosives and incendiaries were used. Las nanotermitas lo que hacen es derretir el acero reforzado. Y se encontró y lo publicó en un artículo científico. Y bueno, y desde entonces recurrimos a él
porque Harriet es el primero, quizá, que va a tener una prueba científica de lo que se llamó una demolición controlada en el caso de los edificios que cayeron en Nueva York el 11 de septiembre del año 2001. Que la gente saque sus conclusiones en casa, nosotros les ponemos los antecedentes ahí en la mesa. Es bueno señalar también que todo el Instituto Tecnológico y Estándares de Estados Unidos fue el que confeccionó todos, bueno, en gran parte participó en la redacción final del informe de las Torres Gemelas, y que ahora todos estos expertos les están pidiendo una nueva investigación. Claro, están pidiendo una nueva investigación en un país donde las libertades individuales desaparecieron. Así se vive allá. Un país en guerra permanente. Ojalá nunca lleguemos a esas aberraciones. Pero vamos con los vuelos, con dos vuelos. Vamos a ver el vuelo del avión que atacó supuestamente el Pentágono, que fue el vuelo 77 American Airlines, que era un Boeing 757 que llevaba 64 pasajeros. Este vuelo despegó del aeropuerto Dulles de Washington a las 8:15 aproximadamente, dirigido y controlado por dos ex veteranos de guerra, un ex piloto naval y un primer oficial que manejaron aquí que manejaban el avión. A las 8:56 el transporter, que es el dispositivo que señala la ubicación del vuelo, la identificación del vuelo, se corta. A las 9:10 el organismo aeronáutico de Estados Unidos va a decir que hay 11 aviones volando sin comunicación y que uno de estos era este. Lo que impacta en este evento del Pentágono es que el informe oficial no arroja ninguna evidencia de la presencia de un avión. No hay ningún resto de avión en el informe oficial. No se encontró el avión 757. Ni una rueda. Se pulverizó. No hay evidencia. Sorprende también en este caso la precisión de cómo llegó volando al Pentágono, porque los últimos metros fue prácticamente a ras de piso este avión y choca contra el Pentágono y no queda ni una huella. Se esfumó. Sorprendente. No hay evidencia de este Boeing que desapareció en el Pentágono y que mató no solamente a muchas personas dentro del Pentágono, no se sabe qué ocurrió con los restos de este avión. Siendo que, bueno, todo esto estaba, supuestamente se había avisado unos minutos antes de que iba un avión contra el Pentágono. Entonces, uno también se pregunta, porque el informe oficial, eso sí dice, que lo piloteaba Mohamed Atta, que piloteaba, en realidad era un piloto de avionetas y que era supuestamente el que comandaba las células yihadistas islamistas que habría tomado y que habría impactado contra el Pentágono. Pero uno se pregunta, ¿cómo tanta precisión? O sea, una persona que ha volado avionetas es capaz de dirigir un avión con tanta exactitud, volando a ras de piso antes de impactar el Pentágono, y que después uno revisa el informe y no hay
ni un pedacito de alita del avión. Y tú sabes que siempre después de todos los accidentes aéreos, uno recoge, bueno, los expertos recogen todos los restos de los aviones. Aquí no quedó nada. Conspiración o atentado verdadero. Esa respuesta la tienen en casa. Porque también está el vuelo 93. El vuelo 93 de la United Airlines, que era un Boeing 757 y que supuestamente llevaba a 44 personas y que fue un vuelo que, bueno, que se tomó Hollywood después. Exacto. Porque son los pasajeros los que complotan con los terroristas. También piloteado en aquella ocasión por dos ex veteranos de la guerra de Irak. Al igual veteranos, mira, la particularidad de estos dos aviones que estamos viendo en detalle en primer lugar, en que lo piloteaban ex veteranos de guerra, en ambos casos. En ambos casos, fíjate tú, ingresaron a la cabina los terroristas supuestamente, y uno se pregunta cómo entraron a la cabina si es sellada y hermética. Los pilotos no enviaron ni una señal de rescate en ambos casos. O sea, ni siquiera apretaron el botón, estamos siendo atacados. No tuvieron tiempo. Uno se pregunta esas cosas. Pues bien, lo que sucede acá en este caso del vuelo 93, que fue un vuelo del cual supuestamente surgieron muchas llamadas telefónicas, se estrelló en Pensilvania a las 10:03 de aquel 11 de septiembre del año 2001 y no dejó ninguna evidencia de nada. Se esfumó el avión. Nunca no se encontró ni siquiera un pedacito. Es decir, del vuelo que chocó contra el Pentágono y del vuelo 93, que alguien diga dónde están los, al menos un resto. Un resto. Porque uno puede entender que cuando uno choca en línea recta a cientos de kilómetros por hora, uno se pulveriza. Pero al menos un pedacito de algo queda. Y no se encontró ningún resto del avión. ¿Dónde está la evidencia de estos aviones? No se sabe, querido Ignacio. No se sabe. Desaparecieron por arte de magia y no quedó evidencia de nada, ni de ningún cuerpo, ni de ningún... Tampoco, mira, esto se graba. En el Pentágono también no hay ninguna imagen clara de que haya chocado un avión ahí. La respuesta está en casa, pero es tiempo de darnos cuenta y entrar en quiénes estuvieron detrás según la conspiración de estos atentados. Doctor File, ¿quiénes estuvieron detrás? Lo averiguamos a la vuelta de esta pausa. Seguimos en Mentiras Verdaderas con el hashtag DrFileMB, @mentiras.la-red. Tus preguntas y comentarios de esta noche de programa. No te vayas, ya volvemos. Completamente en vivo y en directo, queridos amigos, son las 23:59, casi bordeando la medianoche, junto a Dr. File, hashtag DrFileMB, Cristian Contreras Radovich, @mentiras.la-red. Estamos revisando los antecedentes de la llamada conspiración de las Torres Gemelas. Cómo el mundo cambia, el mundo contemporáneo cambia de manera brutal aquella mañana del 11 de septiembre del año 2001. Y con toda la información recabada, investigada y documentada en los años venideros, ¿no? En los años siguientes, podemos hoy día establecer nuevas teorías y nuevas preguntas frente a este hecho histórico. Un hecho que lo importante para nosotros y para que todos los amigos en casa sepan, este hecho, con esta información, va a iluminar las décadas futuras para saber qué es lo que ocurrió en la realidad.
Después de que no se encontró ningún tipo de resto ni evidencia de los aviones del Pentágono y del avión 93, uno tiene que meterse en materia respecto de que quiénes estuvieron detrás de esto, según la teoría de la conspiración y según muchos que creen que esto en realidad no fue un atentado islamista yihadista. Pues bien, uno tiene que recurrir a un documento que se llama el Proyecto para un Nuevo Siglo Americano. Project for the New American Century. Este proyecto para un nuevo siglo americano fue creado por un grupo neoconservador republicano en 1997, integrado por algunos personajes emblemáticos como George Walker Bush, como Donald Rumsfeld, como Dick Cheney, todas autoridades de Estados Unidos, también como Jeb Bush, precandidato ahora republicano, un negacionista total del cambio climático. Este grupo creó este documento que, bueno, todas las personas lo pueden encontrar en casa a través de la red. Ponen Project for the New American Century, que son las visiones que este grupo, donde también está Francis Fukuyama, entre otros tantos que prefiero no nombrar. Bueno, ¿qué es lo que plantea este grupo para el futuro de los Estados Unidos durante el siglo XXI? Dice textualmente, y lo pueden ustedes revisar en casa, lo que buscan es la dominación suprema, militar y económica de la Tierra, del espacio y del ciberespacio por parte de los Estados Unidos. Ese es el objetivo fundamental, la dominación suprema, militar y económica de la Tierra, del espacio y del ciberespacio por parte de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para establecer la Pax Americana. ¿Qué es la Pax Americana? Es como la Pax Romana. Un estado supuestamente de paz interna, donde está el imperio y guerra externa contra todos los bárbaros que no estamos en el imperio, por decirlo así. Aunque Chile es un protectorado económico de Estados Unidos. Después de 1973, Chile, digamos, Estados Unidos instauró acá en nuestro país un protectorado económico. En estos protectorados lo que existe es la ficción de soberanía, porque todo lo manejan allá. Nosotros no somos grandes problemas para Estados Unidos. Al contrario, trabajamos para Estados Unidos y las autoridades de acá trabajan para Estados Unidos. Alumnos aventajados de su modelo y sistema económico. Por lo tanto, pero igual uno tiene que preguntarse, ¿qué es la Pax Americana? Es decir, paz para Estados Unidos y guerra para el mundo. ¿Qué ha sido la política exterior? Porque uno va a Estados Unidos y uno encuentra un país en muchos aspectos muy hermoso, muy bueno, muy próspero en muchas cosas, deteriorado socialmente, moralmente, eso es otra cosa, pero que brilla materialmente, con grandes investigadores, pero para afuera. La política exterior de Estados Unidos con el mundo siempre ha sido de permanente guerra, de utilizar al mundo para sus beneficios. Esa es la Pax Americana, no es una Pax para el mundo, es una Pax para ellos. Liderada por este grupo del llamado Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, que es similar al grupo Bilderberg, a los Illuminati,
que forman esta especie de cónclave ultra conservador, no reconoce que el ser humano es responsable del cambio climático y que quiere instaurar en el fondo una dictadura mundial gobernada por los Estados Unidos y comandada por estos hombres que están aquí en pantalla. Según la teoría de la conspiración, querido Ignacio, parte de estos grupos, y no todos, estuvieron detrás de este supuesto autoatentado o ataque de propia bandera contra los Estados Unidos. Y uno tiene que decir lo siguiente, porque en la teoría de la conspiración, quien gobierna realmente, quien manda el mundo, está en las sombras. Hay un grupo en las sombras. Y ese grupo en las sombras y ese finalmente creador de esta dictadura mundial tiene dos ocultos que gobiernan. Y el otro brazo está en quien comanda las fuerzas militares y armadas de Estados Unidos. Esos son los dos brazos visibles de este grupo oculto en el poder. Eso es lo que dice la teoría de la conspiración y eso es lo que dice la sabiduría. La sabiduría dice eso, que detrás de Bush y detrás de los que mandaron como Dick Cheney fue el que controló todas las operaciones militares durante el 11 de septiembre del año 2001. Brazo armado, brazo político. Y detrás, el que gobierna en la oscuridad y que nunca lo vamos a conocer en realidad, pero que está vinculado con este grupo que señalamos. Dicho esto, estos habrían confeccionado y participado en este supuesto autoatentado, denunciado también por muchos arquitectos, como vimos, y particularmente con el episodio misterioso del colapso del edificio 7. Señor director, vamos al edificio 7, porque uno sabe que 2 aviones impactaron a las Torres Gemelas, pero no fueron. Aquí está el edificio 7 y veamos lo que ocurrió en el edificio 7. ¿Cae cuál edificio de demolición? Tú lo dijiste, Ignacio. Uno se pregunta, ¿cómo se cayó esto de forma... ¿por qué se cayó si no fue impactado por nada? ¿Cuál es la explicación oficial respecto al colapso de este edificio? La explicación oficial... Esto es un edificio que estaba... al lado. Estaban las 2 torres, el edificio 7. Así es. Y en el edificio 7... supuestamente había unas llamas, uno de los pisos se estaba incendiando. Y esa fue la explicación que hizo colapsar totalmente, según el informe oficial, al edificio 7, que fue el tercer edificio que cayó ese 11 de septiembre del año 2001. Y no le impactó ningún avión. La explicación oficial es esa, pero este grupo de expertos, arquitectos e ingenieros que está buscando que se haga una nueva investigación sobre estos eventos, declararon lo siguiente, señor director. Vamos con sus declaraciones que son fundamentales para entender este episodio. I'm Steve Barish, founder and president of Barish Architects and Associates, Inc., a 33-year-old architecture, planning, and engineering firm. One of the things that really interested me is how quickly the Tower 7 fell. It fell within 7 seconds approximately from top to bottom. This building was built in the mid-'80s and met all the codes at the time. From about 1965 until about 1985, most of my experience has been in high-rise, multi-story steel buildings. NIST would have us to believe that these was a typical office fire, scattered office fires, if you will, that brought this building down. Since the mid-'60s, I've tried to follow high-rise fires because they're something we worry a lot about as we design these buildings. And I'm not aware of any high-rise building that have come down as a result of fires. The coup de grace for me was when I found out that Building 7 had collapsed later that day. And when I saw
Building 7 come down. To me, the fact that it looks like a perfect controlled demolition of an intact building. I mean, that's what I call a smoking gun. Ahí vemos cómo se confrontan las dos imágenes, ¿no? La de una demolición controlada que se puede hacer en cualquier barrio que necesita esta remodelación inmobiliaria versus el colapso del edificio 7 aquella mañana del 11 de septiembre. Y la verdad es que se ven muy similares. Y también lo que dicen los expertos. Un experto en rascacielos señala que él no conoce ningún edificio que se haya derrumbado por un incendio. Aquí nosotros tuvimos hace muchos años atrás el incendio de la Torre Santa María, que fue bastante más fuerte en muchos aspectos que de la Torre 7 y no se derrumbó. Lo dicen los expertos. Para muchos hubo una demolición controlada y eso es lo que dice la teoría de la conspiración, que muestra, recordemos siempre, es siempre bueno recordar que el primer peldaño para acceder a la sabiduría, queridos amigos, es conocer la verdad oficial y la verdad oculta. Nosotros mostramos las dos y que ustedes en casa saquen las conclusiones, pero ese es el primer peldaño para la sabiduría. Mirar no con un ojo, sino que con los dos ojos. Los testigos, mira, después de que cae la Torre Gemela, las dos Torres Gemelas, el tercer edificio en caer en colapsar fue este edificio 7, en lo que para los expertos es una demolición controlada. Si le sumamos las nanotermitas que se encontraron, saquen las conclusiones en casa. Es evidente, ¿no? ¿Verdad? A mí lo que me llama mucho la atención, Cristian, es el tema de de lo altamente inflamable que se convierte en estos edificios, ¿no? Cuando vemos las explicaciones de los arquitectos y los ingenieros, al interior de los edificios y además por norma, todo el mobiliario de cada una de las oficinas no era necesariamente artículos inflamables. Así es, querido Ignacio. ¿De dónde tanto fuego, tantas llamas, tanto humo? La respuesta te la doy en un minuto. Doctor. Sucede, querido Ignacio, que se escucharon explosiones misteriosas previo al colapso de este edificio. Tenemos los registros de aquella ocasión para que lo escuchemos con todos los amigos. Vamos, señor director, con las explosiones. Explosion. Blew us back into the 8th floor. I'm okay, all right? Here, no, look. You want to call your mother or something? Es decir, antes del colapso de este edificio, se escucharon las explosiones que ustedes mismos también en casa acaban de escuchar y que fueron las causantes para muchos de este colapso programado y controlado de este edificio 7, que no fue impactado por nada y que según la versión oficial se derrumbó perfectamente en menos de 7 segundos por un incendio en un piso. Saquen sus conclusiones en casa, queridos amigos. Estamos revisando las verdades tras la llamada conspiración de las Torres Gemelas. Ahí escuchábamos un tronador, un sonido ensordecedor, una explosión, que la verdad, doctor Fay, no sabemos de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene? Si era un incendio. Son los registros que hay. Escuchémoslas de nuevo, señor director, por favor, para que la gente en casa aprecie lo que ocurrió después de los impactos. Back into the 8th floor. I'm okay, all right? Here, no, look. You want to call your mother or something? Hubo una explosión y después colapsa el edificio. Saquen sus conclusiones en casa. Los expertos dicen que ningún edificio se derrumba. No hay ningún rascacielos que se haya derrumbado por un incendio en la historia. Los primeros aquí. Señor director, tenemos otras declaraciones de los expertos
sobre el fuego en este polémico y misterioso edificio 7. Vamos, señor director. High-rise buildings simply do not collapse due to fire. There has never been until 9/11 an experience where a high-rise building that was steel frame completely collapsed. There have been fires burned longer in similar structures without any collapse. This claims the fires were very large, very hot, and long-lasting, when in reality, observation, which has been researched by many people, shows these fires did not last very long. They were not in the locations where NIST claims they were at given time. I'm a fellow of the American Institute of Architects. For the 40-plus years that I've been practicing architecture, I've designed a variety of buildings, from small houses to high-rise office buildings. Some of the high-rises that I've worked on are 1-shell and 2-shell here in Houston. I was project manager for a 22-story office building in Akron, Ohio. Later in the day, when World Trade Center 7 collapsed, they had already showed us pictures of a few fires in that building, and I mean, they weren't even raging. And how could that cause a building to collapse as if it were imploded? Couldn't happen. Esa es la gran pregunta, ¿cómo el fuego hace colapsar un edificio que no fue impactado por aviones? ¿Cómo edificios construidos para resistir incluso el choque de aeronaves colapsan? ¿Cómo? La respuesta es bastante simple. La tienen los amigos en casa. Nosotros presentamos estos antecedentes. Los expertos que están pidiendo la revisión de la investigación sobre este simbólico y espiritual evento del 11, marcado por el número 11, dicen que simplemente los edificios no colapsan por incendios. ¿Quedó claro? Y escuchamos una explosión después de la caída de las dos torres gemelas. Pero tenemos sobre este misterioso caso del edificio 9, del edificio 7, que además tiene que ver con nuestra pregunta de hoy. La recordamos, señor director, para ver qué está pasando en las redes sociales con el hashtag DrFileMB, @mentiras_la_red. Siempre agradecemos y nos sentimos, la verdad, impactados por la participación de nuestros amigos en casa. ¿Cuál fue el tercer edificio en colapsar el 11 de septiembre de 2001? Retuitea si crees que fue el Pentágono. Favoritea si estás seguro que fue el edificio número 7. Tenemos 135 retweets versus 824 favoriteos. Leo bien, ¿no? Son 824 favoriteos. Y sigue participando porque tenemos estos libros de regalo, Dr. File. Preséntelos usted mismo, ¿ah? Así es. Yo los exhibo, usted los presenta. Ecología Política en Chile, escrito por Beatriz Bustos, Manuel Prieto y Jonathan Barton, de nuestra querida editorial universitaria que siempre nos acompaña, y también Cuento de Canto, de la editorial Libros de Mentira. Ahí lo tienen, ya lo saben, concursen y sigan participando en nuestras redes sociales. Tenemos una última declaración sobre este misterioso edificio 7 y sobre el colapso por parte de los expertos para que la gente saque sus conclusiones en casa. Señor director, vamos con la declaración. Essentially, in less than 7 seconds, Tower 7 came down upon itself. It's just like taking your car keys out and just dropping them. That's how fast the building came down, for over 100 feet. And the only way you can get that is when there's zero resistance. And so what we're looking at is a building just coming straight down, falling right through itself with zero resistance. Buildings don't have zero resistance, which is why you feel comfortable walking into a building. This building had 40,000 tons of structural steel in its structural system, and that is intended to keep it from going anywhere. NIST is telling us that the building below it ceased to exist for the first few seconds of the collapse of the building. Well, things in physics just don't cease to exist and cease to resist the forces that are on them. The building didn't disappear so the building can fall for 100 feet at free fall speed. That's impossible. That's a violation of the fundamental law of physics that says that for every
action, there's an equal and opposite reaction. If floors fall, they tend to fall and are braced by the floor directly beneath it, and there's some delay there. Because of redundancy, because of all the other columns in the building that were not affected. Even if a floor were to collapse, it still wouldn't be able to collapse all of the connections simultaneously at the rate that it did without secondary explosions. Son inquietantes las declaraciones, doctor Feil. Son buenos. La necesaria restitución de la... Bueno, se está buscando la verdad de lo que ocurrió. Hay misterios detrás de esta conspiración, según los antecedentes, después de más de 10 años de investigaciones. Y uno tiene que meterse a continuación, querido Ignacio, en los eventos propios del 11 de septiembre, referente a los dos primeros aviones y las circunstancias que rodearon los impactos en las dos torres gemelas, para ir desentrañando este tremendo misterio. Porque uno tiene que señalar lo siguiente. Primero, en mayo del año 2001, el presidente de Estados Unidos, entonces George Walker Bush, le entregó el control total de todos los ejercicios militares a su vicepresidente Dick Cheney, el que controlaba todas las fuerzas militares, aéreas y las fuerzas armadas. Ese día era Dick Cheney. Y uno tiene que señalar lo siguiente. El 11 de septiembre del año 2001, Estados Unidos, dirigidos por Dick Cheney, mantuvo 4 ejercicios militares de tremenda importancia y que ahora hoy día lo conocemos y que muchos lo van a saber en casa hoy día. Pues bien, a ver, el primer ejercicio militar que estaba operando ese 11 de septiembre fue el llamado Vigilant Warrior, dirigido por el Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos, y que era un programa de ensayo de ejercicio militar donde un avión comercial real era simulado un secuestro. Eso era el primer ejercicio que estaba operando ese día en Estados Unidos. Vigilant Warrior. El segundo ejercicio militar que estaba operando en Estados Unidos era el Vigilant Guardian, que era la simulación de una guerra aérea por un ataque aéreo contra los Estados Unidos, dirigido por el NORAD, que era este comando de defensa aeroespacial de Estados Unidos. El tercer ejercicio que estaba operando ese día era el Global Guardian, que era un ejercicio para probar la capacidad de respuesta a un ataque nuclear de Estados Unidos. El cuarto ejercicio era el llamado Tripod 2, que era una simulación de ataque bioquímico programado para comenzar el 12 de septiembre del año 2001, es decir, al día siguiente. Y uno tiene que señalar también que el lunes 10 de septiembre del año 2001 ya había llegado a Nueva York el personal para el manejo de emergencias, o llamado FEMA, que era el Federal Emergency Management, que se instaló como base, su base, en el Muelle 29, que fue el centro de operaciones de respuestas a los ataques de las Torres Gemelas. Estos 4 ejercicios al menos estaban operando ese día, comandados por los Estados Unidos. Un ejercicio de simulación de secuestro de avión, todo manejado por el Comando Aeroespacial de Estados Unidos. Pues bien, el vuelo American 11 despegó a las 7:59 de la mañana de aquel día. A las 8:13 hace su última comunicación con la torre de control
y después se supone que fue secuestrado. No se responde la comunicación y lo que ocurre según los testigos, o al menos según las declaraciones oficiales, es que 5 secuestradores actúan con sangre fría, matan a 2 sobrecargos, matan también supuestamente a un judío de primera clase que se llamaba Daniel Lewin, que era un capitán de las fuerzas especiales israelíes, Sareyet Matkal, que eran expertos en todos estos programas de enlace en Uganda y en otras partes del mundo. Supuestamente lo matan, se toman la cabina, nuevamente una cabina, nadie sabe cómo se toma la cabina, los 2 pilotos militares, no hay llamada de auxilio. Y vamos a ver lo que ocurre, querido Ignacio. Seguimos revisando los eventos de aquel 11 de septiembre del año 2001. Inquietantes datos que Dr. File nos trae esta noche de Mentiras Verdaderas. Comenta y participa. Mientras vamos a una pausa y regresamos con más. No te vayas. Vamos al epílogo de esta jornada simbólica. El American 11 vivió un momento excepcional a las 8:26 de esa mañana, porque giró en 100 grados y se enfiló hacia Nueva York directamente, siguiendo el río Hudson. Pero lo sorprendente es que un minuto después, a las 8:27, este American 11 pasó por encima de la planta nuclear Indian Point de Estados Unidos. Y uno se pregunta si estos eran terroristas y querían realmente causar un daño. ¿Por qué no atacaron la planta nuclear Indian Point, por la cual pasaron encima? Hubiese generado muerte de 50.000 personas inmediatamente y al menos 20 millones de afectados si hubieran atacado por ese objetivo donde pasaron encima. Pues bien, todos sabemos que se dirigió directamente y el American 11 impactó a la torre norte a 750 kilómetros por hora y bueno, las imágenes hablan por sí solas. El United 175 fue el segundo avión que forman estos 4, digamos, los 4 aviones, pero en este caso que atacan la Torre Sur. También manejado por ex pilotos de guerra, ex veteranos de guerra. También sucede que en ese avión, entran a la cabina fácilmente. No se aprieta el botón de auxilio y se captura. Y bueno, todos sabemos que el patrón fue el mismo, se dirigió hacia la Torre Sur y chocó a 950 kilómetros por hora en las imágenes que nosotros estamos viendo. Pues bien, supuestamente era un United 175, que era un avión de pasajeros, con ventanitas de pasajeros. Tenemos la declaración de un testigo presencial de ese impacto y que hable él mismo y que la gente saque sus conclusiones en casa. Señor director, vamos con la declaración. Mark Bernbach, a Fox employee, is on the phone with us. Mark witnessed this from what we understand. Mark, were you close enough to be able to see any markings on the airplane? Hi, gentlemen. How you doing? Yeah, there was definitely a blue logo. It was like a circular logo on the front of the plane, definitely towards the front. It definitely did not look like a commercial plane. I didn't see any windows on the sides. And definitely very low. And I'm completely panicked. You're freaking out. I cannot believe what I just saw. We are all shaken by this. We are watching the video now back live. But the upper floors of the World Trade Center in Manhattan in flames now after apparently 2 large airplanes. We're talking about jet.
jetliners here slammed into the sides right around 9 o'clock this morning. Mark, if what you say is true, those could be cargo planes or something like that. You said you didn't see any windows in the side? I didn't see any windows in the sides. I saw the plane flying low. I was probably like a block away from the subway in Brooklyn, and that plane came down very low. And again, it was not a normal flight that I've ever seen at an airport. It was a plane that had a blue logo on the front, and it did not look like it belonged in this area. El testigo dice que no vio ninguna ventana de estos aviones supuestamente de pasajeros. Uno tiene que entrar, mira, todos estos atentados criminales siempre dejan una huella, la firma del ejecutor. No hay ningún crimen perfecto. Y uno tiene que decir cuáles fueron los patrones de comportamiento y señales del ejecutor. Primero, los 4 aviones fueron piloteados por ex veteranos de guerra de Estados Unidos, pilotos de guerra de Estados Unidos. Segundo, nadie sabe en los 4 casos cómo los secuestradores entraron a las cabinas. No hay una explicación según el informe oficial. ¿Cómo entraron? Tercero, en los 4 casos no hubo una resistencia de los pilotos. Y con los pilotos eran personas de armas. No hubo resistencia. Cuarto, no hubo ningún envío en los 4 casos de la señal de emergencia. No están atacando, no están secuestrando. O sea, te creo en 1, 2, 3. Pero en los 4, las coincidencias no existen. En los 4 casos, las maniobras fueron de expertos y no de novatos que manejan avionetas. Para hacer lo que hicieron en el Pentágono, supuestamente, dirigirse contra las Torres Gemelas, tienen que ser expertos. Sexto, una coordinación sorprendente. Y es sorprendente que esto lo haya manejado Osama Bin Laden de una cueva en Afganistán. Una coordinación perfecta. Y séptimo, todos los aviones se perdieron, o al menos perdieron la comunicación del transporte, en lo que se llaman las zonas de no cobertura del radar. Desaparecieron justo donde los radares no operan. Según la teoría de la conspiración, estos aviones fueron autosecuestrados y fueron reemplazados por drones. En el caso especial del ataque a las Torres Gemelas, que estamos viendo en pantalla, esta simulación, desaparecen en las zonas de no cobertura y según esto habrían sido reemplazados, mientras que en estas operaciones en marcha de simulación de secuestro habrían marchado hacia quizá qué destino, mientras como muestra esto, imágenes, señor director, habrían sido reemplazados por drones. La declaración del testigo del segundo impacto señala que el avión no tenía ventanas, es decir, era un avión de carga, medio gris también, con un logo azul. No parece que era ni un American ni un United Airlines 757 y 757 y 767. Por lo tanto, si todo esto realmente ocurrió como lo hemos narrado, el mundo ha vivido en una gran mentira, en un gran engaño y en una gran conspiración. Pero las declaraciones las tienen en casa y también recordemos que está en curso este pedido de expertos científicos, arquitectos, ingenieros. Más de 25.000 expertos están pidiendo la revisión y un nuevo informe oficial
sobre este polémico acontecimiento en las Torres Gemelas aquel día 11 de septiembre del año 2001, querido Ignacio.